Hermanos y hermanas, que han iniciado ustedes hace varios tiempo el camino de iniciación cristiana de adultos, que han venido haciendo un esfuerzo junto con sus catequistas por poder avanzar en este camino, haciendo lo mejor que ustedes pueden. El tema de este día, de este martes santo para nuestra parroquia, es la vida nueva en Cristo, la bienaventuranza y una cualidad de San José, Padre de la obediencia. Quisiera abrir un paréntesis para hablar un poco de ese tema y luego comprender algunas ideas del Evangelio de hoy. La vida nueva en Cristo. No se alcanza la vida nueva en Cristo sin esfuerzo. Si ustedes ven, hay un camino hecho como signo, ¿no? Ese camino implica todos los procesos de la vida. Nadie puede alcanzar la vida correcta si no se esfuerza. Ustedes no pueden llegar a los sacramentos si no han hecho un camino, si no se han formado, si no han entendido lo que esto significa. Porque seguir a Cristo se tiene que seguir con todo, con absolutamente todo. Y se tiene que dar lo mejor de uno mismo. No podemos dar algo de nosotros, sino lo mejor de nosotros mismos. Si usted ni tan siquiera da el tiempo para formarse, ¿cómo quiere que el Señor le dé todo a usted? Al Señor hay que darle el tiempo, como decimos en nuestra parroquia, en el proyecto Corresponsabilidad. Al Señor hay que darle el tiempo, hay que darle los talentos o hay que dar ofrendas. Los tres pilares del proyecto Corresponsabilidad. Pero si al Señor no le damos nada, si no nos esforzamos en nada, ¿cómo alcanzar la vida nueva? No existe la vida nueva en Cristo sin esfuerzo, sin decisiones también en la vida. Y una de las decisiones que tenemos que hacer es decidir cambiar mi propia vida, decidir enderezar mis senderos, ya no vivir la vida vieja, la vida antigua de pecado, sino más bien enderezarlo. Eso es lo que pretenden aquellos que ahora están en unión de hecho, que viven en unión de hecho, pero que van al sacramento del matrimonio, el cual nos alegra saber que más de 20 parejas van camino hacia el matrimonio. Eso es lo correcto, porque no se puede vivir en unión de hecho, en pecado público. Nuestra vida la tenemos que enderezar, la tenemos que corregir, y para eso implica procesos, implica decisiones, implica cambio de actitudes. Todo en la vida cristiana implica esfuerzo necesariamente. Nadie alcanza la gloria sin la cruz. Ven ustedes al principio allá de la cruz, vemos precisamente el madero de la cruz. Nadie encuentra a Jesús si no pasa por la cruz. Tú no puedes llegar a los sacramentos de balde con los brazos cruzados. A los sacramentos se llega esforzándose, entendiendo a lo que vamos, sabiendo lo que eso significa en nuestra vida. Porque al Señor nosotros le damos todo de nosotros. Para el Señor se le debe de dar la calidad de lo que somos. Eso es lo que en el lenguaje del mundo educacional se llama calidad total. Incluso en las universidades, en muchas universidades, se ha hablado desde hace mucho tiempo de la calidad total. Es decir, es el profesional que se forma de manera correcta, que no chepea, que llega allí con buenas notas, que se esfuerza y que luego es un profesional formal, que no es un corrupto en los trabajos. Ese es precisamente la calidad total en la vida común, en la que ofrecen algunos.
Pero esa calidad total la tenemos que transferir al cristiano. Todos nosotros tenemos que tener una vida cristiana de calidad total. ¿Y cómo alcanzar la calidad total? Ahí están. Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, los que saben tener un corazón que se dispone a Dios, que no es soberbio, al contrario, que es humilde y que se deja tocar por el Señor. Felices los que lloran, es decir, nadie alcanza la gloria sin sufrir. Muchos quieren alcanzar a Cristo y a Dios, pero sin sufrir nada. Nadie alcanza la resurrección sin pasar por el Viernes Santo. Jesús ha llegado a la resurrección después de pasar por el misterio de la pasión y de la muerte. El sufrimiento, las dificultades de la vida, los sacrificios de la vida son necesarios para poder alcanzar una vida correcta cristiana. Felices los pacientes. Hay que tener paciencia, ¿no? La paciencia es una virtud fundamental, esencial, porque nos ayuda a lograr el equilibrio en las dificultades. Y así sucesivamente, ustedes lean las bienaventuranzas, ya vendrá el tema propiamente y se les va a hablar un poco de esto más. Y luego hemos pensado en una de las cualidades de San José, porque estamos en el año de San José, el padre de la obediencia. ¿Cómo alcanzar la vida nueva siendo desobedientes a la voluntad de Dios? Imposible. ¿Cómo alcanzar la vida nueva si somos desobedientes a los principios de la iglesia, a los proyectos del trabajo de una parroquia, o a las iniciativas y a los procesos correctos de trabajo en una parroquia? ¿Cómo vas a alcanzar a Cristo? Los desobedientes nunca alcanzan a Cristo, porque el desobediente se alcanza a sí mismo, nunca a Cristo. Los cristianos son obedientes a la voluntad de Dios y también son obedientes a su iglesia y a su camino en la iglesia. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, ojalá este proceso, este camino que juntos llevamos, les ayude a ustedes a vivir su vida cristiana de manera correcta, de tal forma que ustedes sean luz para los demás, que ustedes sean camino también para otros, que ustedes sean ejemplo para que otros se encuentren con el Señor. Unas ideas ahora cerrando el tema del día, unas ideas sobre la palabra. Hoy hemos encontrado en el Evangelio algo que no quisiéramos encontrar. Y Jesús, que está con sus amigos, son sus amigos íntimos, son los apóstoles, son sus amigos. Un día los llamó a todos, les dijo: vengan, síganme. Muchos de ellos no dijeron nada cuando lo siguieron, sencillamente tomaron la decisión de seguir a Jesús. Ninguno de ellos era perfecto cuando el Señor lo llamó. Ninguno era perfecto. Eran hombres con dificultades. Eran hombres con fragilidades. También tenían cualidades, seguro, pero también eran frágiles. Allí estaban los hijos del trueno, por ejemplo, Santiago y Juan. ¿Saben por qué les decían los hijos del trueno? Porque eran un poco rebeldes. Por eso se llamaban los hijos del trueno. Ahí tenemos a otro, había otro Judas también, que era un celotes de la secta de los celotes, es decir, esto era de los revoltosos, más o menos como los de izquierda, ¿no? Pues más o menos, ese era de ese estilo. Ahí estaba Pedro, primario, psicológicamente primario en todo. Reaccionaba a todas las cosas inmediatamente, algunas veces pegaba en lo que decía, otras veces se equivocaba. Y ahí estaba también el que tomó la peor de todas las decisiones, Judas Iscariote. Hoy hemos visto contraluz
Con Jesús hemos visto la traición y la negación. Es duro, ¿no? Es duro que alguien te llame a la vida en Él y luego tú lo traiciones. Es duro que el Señor te esté llamando a ti a la vida sacramental correcta y recta y tú después de esto traiciones a Cristo. El que se mete en el camino de la iniciación cristiana de adulto tiene que pensar muy bien acá en su cabecita y en su corazón. Y tiene que darse cuenta que la vida de ustedes tiene que ser diferente a la vida de cualquiera de la calle. Que sus actitudes, sus comportamientos tienen que ser coherentes con lo que ustedes están buscando. Su manera de hablar, su lenguaje. Una persona que esté en el ICA no puede ser un vulgar, que hable como cualquiera de la calle. Tiene que ser una persona con un lenguaje correcto, cristiano, decente. Pero no puede ser uno cualquiera que hable lo que le dé la gana. Porque traicionamos a Jesús. Lo traicionamos con nuestro comportamiento. Ya hemos visto esa dolorosa experiencia de la comunidad de Jesús. Uno de vosotros me entregará. Y luego al otro le dijo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántas veces nos han cantado los gallos a nosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho lo que nosotros hemos querido? Hemos sido borrachos. Hemos sido infieles. Teniendo a la señora que ahora es, que todavía no es su esposa, porque lo va a hacer hasta que se case por la iglesia. Teniendo a su esposa ha buscado otra, o su esposo ya ha buscado otro. Ha levantado falso testimonio de la gente, ha mentido. ¿Cuántas veces nos han cantado los gallos a nosotros? ¿Cuántas veces hemos vendido a Jesús por un poco de monedas? Hemos dejado de ir a la iglesia por irnos a cualquier otra parte. Así como el día de las elecciones que no vinieron a misa, ¿no? Muchos, ni a la celebración, y se fueron a votar y abandonaron a Dios y se olvidaron de Dios. Vaya qué cosa más absurda. ¿Cuántas veces hemos traicionado a Jesús? Las cosas como deben de ser en la vida, pero yo no puedo ser un cristiano a medias. Y peor ustedes que están en el camino de iniciación cristiana de adulto. De ustedes se espera gente correcta, gente recta, que la gente los vea y diga, vale la pena seguir el camino de iniciación cristiana de adulto. Vale la pena. Porque este Señor es un hombre recto, honesto, decente. Y no que digan lo contrario. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, muchas veces hemos hecho lo mismo que Judas. Hemos traicionado a Jesús. Otras veces hemos hecho lo de Pedro, hemos negado a Jesús. Es triste, ¿no?, tener que salir de la comunidad. Judas le tocó retirarse de la comunidad. ¿Les parece a ustedes eso bonito? El Señor ha llamado a Judas, lo ha llamado a su comunidad, es decir, ha tenido el privilegio de ser parte de la comunidad de los más íntimos de Jesús. Pero ahora le ha tocado salir de la comunidad. Judas sale de la sala. Está subrayado por el Evangelio de hoy. Fíjese que dice el Evangelio de hoy, versículo 30 del capítulo, el versículo 30 que hemos leído del Evangelio de San Juan de hoy. Dice, era de noche. Cuando Judas salió de la comunidad, se fue para entregar a Jesús por unas cuantas monedas. Dice el Evangelio, era de noche. Hermanos y hermanas, ¿cuántos caminamos de noche? ¿Cuánto nos gusta vivir en la oscuridad de nuestro propio pecado?
¿Cuánto queremos vivir la vida como nos da la gana, sin ningún cambio en nuestra existencia? Judas ha vivido esa existencia en negativo y ha perdido toda la riqueza espiritual que Dios le había dado. Se volvió disidente de la voluntad de Dios. Y él, negando a Jesús, se ha puesto al servicio de las tinieblas. Mis hermanos y mis hermanos del camino de iniciación cristiana del LICA, nunca, escuchen bien lo que ahora repito a gritos, nunca, nunca y nunca se pongan al servicio de las tinieblas. Nunca, nunca, nunca al servicio de las tinieblas. Es decir, al servicio del pecado, de la mentira, de los falsos testimonios, de ser infiel en la pareja, de ser un corrupto y mentiroso. Nunca en favor de las tinieblas, siempre a favor de la luz y de la vida que Jesús. Jesús nos ha enseñado el camino correcto, el camino a seguir. Y no podemos perdernos de Él, no podemos traicionar el nombre de Jesús. Fíjese bien, en el Evangelio de hoy también la contraseña dada por Jesús correspondía en aquel momento a una cortesía de un anfitrión. Fíjese que le dijo, cuando se trataba de un banquete festivo en la cultura de Jesús, se subrayaba esto precisamente. Por eso en el Evangelio de hoy dice, hasta mi amigo, nos recuerda también el salmo que está referenciado en el Evangelio, que es el Salmo 41. Dice el Salmo, hasta mi amigo íntimo en quien yo me fiaba, el que pone mi pan, el que come junto a mi pan, levanta contra mí su calcañar. Jesús le dijo, aquel con el que moje el pan, ese es el que me va a traicionar. Jesús ha dado un signo, ¿no? Es feo, ¿no?, que nosotros seamos parte de ese signo. Que nosotros seamos de los que metemos el pan y ponemos la mano donde está el pan de Jesús. Y que seamos parte de la comunidad íntima de Jesús. Quiero que ustedes, mis hermanos, entiendan que ustedes ya forman parte de la comunidad íntima de Jesús. Desde el día que ustedes decidieron entrar en el camino de iniciación cristiana, ya no son parte de cualquier camino, son parte del camino de Jesús. Y por eso les invitamos a vivir conforme a esa voluntad de Dios, a vivir conforme a esa realidad. Pidámosles, mis hermanos y mis hermanas, al Señor, que nos ayude a seguirlo a Él de manera correcta, que demos lo mejor de nosotros mismos. Dejemos también que los misterios que vienen para celebrarse en estos últimos días de esta semana nos ayuden a revelar en la vida de nosotros también la gracia de Dios. Que no nos dejemos envolver por las tinieblas, al contrario, que la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús sea para nosotros la posibilidad de la vida. Que eso nos cambie nuestro horizonte y nuestra existencia. No permitamos que las tinieblas nos envuelvan. No permitamos que el mal enrede nuestra existencia. Dejemos que el Señor sea luz en nuestra vida, que Dios sea Dios en nuestra vida. Hermanos y hermanas, permitamos que la cruz también alcance nuestra existencia, que vivamos de acuerdo a esa voluntad de Dios y que nuestra vida refleje lo que realmente queremos experimentar en este proceso de iniciación cristiana de adulto. La gracia de esta Santa Eucaristía sea nuestra fuerza. Así sea. Amén.